Este tema va a entrar a su examen segundo parcial. ¿Ya? El acuerdo más largo sobre las metrorragias. Vamos a hablar un poquito, que no es lo mismo muchas veces la metrorragia. Muchas veces la metrorragia no es igual como por decir las instituciones virtuales, los sagrados, que muchas veces confunden, ¿no? Con todo con sagrado. Entonces siempre debemos excluir todo lo que es sagrado, lo que es la menstruación, ¿no? O este tipo que vamos a encontrar ahora. Si bien el sagrado que procede puede ser, digamos, de dos tipos, ¿no? Puede ser interno y externo muchas veces, ¿no? Estamos hablando de lo que es la metrorragia, ¿no? Porque no es lo mismo que es el sangrado. Si bien dice la hemorragia genital en una mujer se va a ver muy frecuente, ¿no? Y en la mayoría de los casos, las hemorragias son la causa de consulta más común, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser según la ubicación de los órganos que forman el aparato genital, ¿no? Muchas veces pueden ser la hemorragia interna y externa. ¿Cuáles son las causas más comunes que puede haber de las que ya hemos hablado en sala? ¿Miomos? No. ¿Qué es más común que llega a una paciente con sangrado? Estamos hablando de Desgarro. desgarro, no es muy común. Llega, pero no es muy Un trauma, doctor. no tanto. Aborto. Aborto, ¿no? Los abortos son los más comunes que llegan, una de las causas, ¿no? ¿Otra causa? No tiene tanto sangrado. El embarazo ectópico puede ir, por decir, en hemorragias internas, ¿no? Entonces, por eso tenemos, digamos, diferentes tipos, ¿no? Que pueden ser según localización de los órganos genitales o también puede producirse de dos formas, interna y externa, ¿no? En las internas, ¿no? Como ser el hemoperitonea o hematoma muchas veces, ¿no? Entre ellas, ¿qué tenemos? Puede ser también una paciente que llega con un embarazo ectópico, puede ser una paciente que tenga un quiste hemorrágico, todavía hemos avanzado, puede ser paciente que tenga un trauma abdominal que pueda causar, posteriormente una cirugía, puede haber hematomas igual que pueden causar sangrado a nivel abdominal, ¿no? O muchas veces vamos a encontrar en cavidad o fondo de saco uterino, ¿no? Mayormente si estamos hablando de la parte ginecológica, ¿no? Pero muchas veces el hemoperitoneo podemos confundir con una peritonitis. Como les explicaba, muchas veces nosotros la pelea siempre entre el cirujano y el ginecólogo, que a veces la paciente llega un poco pálida, no tiene fiebre, pero tiene dolor y es característico de un abdomen o un abdomen quirúrgico, ¿no? Y en las imágenes hemos visto que muchas veces vamos a ver imágenes oscuras, características de líquido, ¿no? O muchas veces vamos a ver masas que para características, que puede ser un plastrón, pero también que haya líquido, entonces podemos confundir muchas veces. Y los hematomas mayormente en los pacientes, ¿no? Que tengan alguna patología. Obviamente son posteriores a una cirugía, algo quirúrgico, ¿no? ¿Qué causa nos puede dar un hematoma, una postquirúrgica? Que un hematoma no llegue a que haya líquido en cavidad. Por decir, operamos una paciente normal, todo, y después a las 6-7 horas puede ser que empiece con hipotensión, taquicardia, ¿no? Diaforética, palidez, como característico que fuera un shock hipovolémico. Hipovolemia. ¿Ah? Características de la infección. Infección. Tipo choque concêntrico. No estamos hablando, no estamos hablando de un quiste hemorrágico, de un embarazo ectópico, no. Posteriormente que es una cirugía de una paciente. Y esta cirugía posteriormente, a las 3-4 horas,
vamos a ver tal vez posiblemente un hematoma, ¿no? Que pueda causar que haya sangrado dentro de cavidad postquirúrgico. ¿Qué puede haber? Porque às vezes não cauterizou, não, na hora de suturar, não disse. Una de las causas que puede haber el hematoma o hemoperitoneo puede ser la causa que tal vez no cauterice, ¿no? Que posiblemente hay un vaso grande que muchas veces para, no cauteriza y después sangra. Pero ¿cuál es la causa que puede dar esa paciente? Está com a plaqueta legal? Não está com as plaquetas legais? Plaqueta. Sim. Puede está ser una sangrado. plaquetopenia. Eso, muy bien. plaquetopenia. Ya, ¿qué más? Laboratorialmente encontramos plaquetopenia, que Sí. se va a dar eso. Pero después, ¿por qué puede ser esa plaquetopenia? Causa, enfermedad, algo que te... Poderia ser por pela emergência dela cirurgia? Distúrbio de coagulação, às vezes. Puede ser que una paciente tal vez esté usando un medicamento, como a veces son pacientes paralizados, ¿no? Puede causar, ¿no? Otra causa. Inmunodeprimido, não? Uma pancada. Muchas veces inmunodeprimido, pacientes con positivos si no sufren. Otra causa. Uma pancada. Dengue. Dengue, ¿no? Porque dengue va a sangrar. Otra causa. Anêmia. La anemia no tanto, ¿no? Va a estar igual con baja hemoglobina, pero las plaquetas pueden estar normales. En la anémica no hay correlación. Otra causa. Porque hay muchos pacientes que a veces cuando acordamos están sangrando. Alteración de la Leucemia. coagulopatía, cuando hay un factor de coagulación alterado muchas veces también, ¿no? Entonces podemos encontrar, y las hemorragias, como dice, pueden ser internas y externas. Y si fueran internas, ya todo lo que proviene de útero, vagina, vulva, cuello, ¿no? Todo lo que ahí sí ya entra. En útero ya podemos encontrar aborto incompleto, alteraciones hormonales, o algún problema de algún pólipo, mioma, puede haber cervicales, puede encontrarse muchas veces. Y si fuera en vagina, lo que dijeron, alguna desgarro postcoital, algún trauma, ¿no? Y vulva, muchas veces accidentes, hematomas, golpes, laceraciones, entonces según las hemorragias, ¿no? Pueden ser, ¿no? Muy frecuentes, ¿no? Como ser la lugar de autorización, y también pueden producirse dependiendo internas y externas, y cada uno ya tiene las diferentes patologías que puede. Si bien dice que ¿de dónde se origina? Normalmente, o cómo se origina la hemorragia, ¿no? Mayormente es en el útero, ¿no? La hemorragia que se va a originar mayormente en el útero, ¿no? Como consecuencia de que, si estamos hablando de una menstruación, de un ciclo bifásico, monofásico, dependiendo del ciclo que tiene la paciente, ¿no? Esa es una forma que se origina la hemorragia. No estoy hablando de metrorragia, estamos hablando de hemorragia. Pero dice ahí también, si la pérdida sanguínea es un proceso anormal, se denomina metrorragia. Entonces, todo lo que se origina a un ciclo, a una consecuencia, algo fisiológico por un ciclo que proviene de útero, es hemorragia. ¿Ya? Pero todo lo que es una pérdida sanguínea de un proceso anormal es metrorragia. Entonces, el término metrorragia sería la pérdida sanguínea anormal que pueda causar, ¿no? Y pueda llegar a ser todo lo que fluye del útero, como ser sangre, pus, moco, fluido, líquido, o originalmente como puede ser también ser hemático o hemático. Entonces, si se dan cuenta, hemorragia es una cosa y metrorragia es otra. ¿Entendieron? ¿No? Que es un proceso anormal que fluye todo a través del útero como lo que se denomina anormal. Pus também é metrorrágico. Sangre, pus, moco que pueda, ¿no? Salir, entonces puede causar, que pueda causar una metrorragia. O sea, lo que hay en cavidad, todo lo que fluye puede causar. ¿Ya? Entonces puede considerarse la metrorragia, ¿no? Obviamente si fuera pus ya consideramos otra cosa, ¿no? Puede ser una endometritis o un absceso o algo, ¿no? Pero estamos hablando de todo lo que te va a fluir dentro del útero que sea anormal, va a causar una metrorragia. Y
lo que es normal, como el ciclo bifásico, como los fásicos, o todo lo que viene y se origina en el útero, es una menstruación, ¿no? ¿Y cuáles serían anormales entonces si decimos que, qué creen que sería normal? Menstruación. No, estamos hablando de la menstruación, es algo normal, fisiológico. ¿Y anormal qué sería entonces? Anormal. Si fuera normal, Doutor, para ser metrorrágia tem que ter sangue, não? claro, sangre. Então, se sair só pus, não é metrorrágia. No, estamos hablando todo lo que fluye del útero, ¿no? O sea, todo lo que fluye del útero no puede causarnos una metrorragia. Porque una infección o algo que va a causar, primeramente va a haber un sangrado, una metrorragia, puede haber un proceso de infección. Pero estamos hablando de lo que fluye anormal, que sea sangre, es una metrorragia. Lo que causa, ¿no? Por eso muchas veces lo mismo, no es lo mismo lo normal o lo anormal. ¿Qué sería lo anormal? ¿Qué sería lo normal? Un aborto ya puede ser una causa porque es por un proceso de una pérdida. Otra causa, hemólisis, causa tumores pueden ser. ¿Qué más? ¿Qué más pueden causar? Entonces, a cualquier pérdida sanguínea uterina, menos la menstruación, dijimos que va a causar una hemorragia, ¿no? Entonces, todo lo que les causa una pérdida sanguínea se va a considerar una metrorragia, a excepción de la menstruación. Entonces, tumores, sangrado, trauma, pólipo, pueden ser quiste, pueden ser causa de que una paciente que tenga alguna laceración en el cuello o alguna masa exofítica, algo va a causar una metrorragia. Entonces, todo eso puede causar una metrorragia. Yo les digo, si la paciente que tiene a nivel del cuello uterino, un desgarro posterior a un paro que fue suturado y entre 5 a 7 días hizo un esfuerzo físico y sangró, ¿qué sería? ¿Un sangrado, una hemorragia o una metrorragia? No, metrorragia. Metrorragia. Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que venga a consecuencia de eso, que sea normal, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a mostrar. ¿La metrorragia será una enfermedad? Sim. ¿Sí? ¿Cuál sería su causa? ¿O por qué sería una enfermedad? Digo que não. Porque vem pós trauma, uma inflamação, ¿Qué se considera una enfermedad? coisa normal. ¿Quién sabe quién es más o menos una definición, un concepto de enfermedad? ¿Qué es? Ausência de bem-estar físico, psíquico e social. Puede ser ausencia de bienestar físico, acompañado tal vez de Signos y síntomas. signos y síntomas hacemos síndrome, no es lo mismo que enfermedad. Si vos tienes un síndrome, no es lo mismo que enfermedad. Puede ser a causa de alguna patología, sí, pero no. Entonces, si fuera una enfermedad, como dice su compañero, ¿cómo se estaba hablando de lo que va a presentar? Pero si no fuera una enfermedad, porque si por decir a ella le da una metrorragia, no, digamos que estamos suponiendo. Si te da una metrorragia de aquí, por decir, a unos 5 días, y en menos de 3 días vos pierdes una bulimia como 1000 litros, imagínate, y eso con, ¿qué vas a tener? Si una persona pierde sangrado, ¿ah? Debilidad. Ya, signo y signo. Choque com Palidez, Desorientación. Ya puede ser, ¿qué más? rigor frío, Puedes tener ya palidez, sudoración, ¿qué más? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Perdón? Aumento de la frecuencia cardíaca. Ya puede estar taquicárdica, ¿qué más? Muy alta presión, Hipotensión también. diurética, ¿no? ¿Y eso qué son? Signos y síntomas, ¿no? Sí. Entonces, ¿la metrorragia es una enfermedad? ¿Qué sería una enfermedad? Si es pérdida de bienestar físico, pérdida de una patología, no tiene causa. anormal. Não é normal.
Claro que no es, claro que es normal, ¿no? Porque ella tiene una patología y hay que descubrir cuál es la patología que esté causando ese sangrado que está entonces causando. porque entendí. Claro, es anormal porque todo lo que es anormal es metrorragia. Todo lo que venga del útero es hemorragia o es metrorragia. Pero entonces, si ella está presentando síntomas y síntomas, no. La metrorragia no es una enfermedad, ¿por qué? Porque es un síntoma de una patología genital que ella está presentando algo anormal, ¿no? Y lo que tenemos que saber es cuál es la causa que está presentando o por qué está teniendo una metrorragia o una hemorragia. Por lo que el diagnóstico de su causa específica nos va a permitir el tratamiento adecuado, ¿no? ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Como siempre les he dicho, anamnesia, preguntar si tiene ciclos regulares, si no tiene ciclos regulares, si cada vez tiene este problema, si tiene alguna ecografía, alguna patología de base, algo que todo el tiempo le cause eso, si ya tuvo un tratamiento de algo, una causalización, alguna patología que pueda llegar a que nosotros le damos un diagnóstico específico, ¿no? Y entonces, es como dijimos, el interrogatorio, la anamnesis es lo importante para saber y poder determinar la causa que ella tiene, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? Puede ser que tenga cosas normales, patrones normales, que sean tal vez una alteración hormonal, algo que puede causar eso. Pero también que podemos encontrar, ¿no? Algo que sea fisiológico, que tal vez solamente es un proceso de su problema de todos los meses que viene la menstruación. Entonces tenemos que saber determinar si esa es la causa específica para que nosotros podamos determinarla y categorizarla como una metrorragia, ¿no? Entonces, dependiendo del interrogatorio, vamos a saber si esos patrones son normales o la parte hemorragia es solamente física. Entonces, para saber eso tenemos que saber los síntomas, los signos y sobre todo el interrogatorio. Uma dúvida, no caso, então, quando a pessoa menstrua e depois de 3, 4, 5 dias embora da menstruação, é considerado metrorragia? Claro, mayor a 500 o 1000, eso ya va a ser una metrorragia en buen momento. 10, 15 dias de menstruação. Claro, eso no es normal, ¿no? Eso es una anormalidad. Por eso nosotros debemos saber cuál es la causa, la patología, para poder dar un diagnóstico correcto, ¿no? Porque puede ser algo normal, fisiológico, pero si hay un sangrado excesivo y en un momento y el interrogatorio nos dice que ella tiene una causa que puede ser hormonal, puede ser tal vez endocrinológico, puede ser por una causa de un tumor, o puede ser también una causa de como hemos avanzado, puede tener una masa exofítica en cuello, puede ser algo que esté causando ese sangrado, entonces no es normal, ¿no? Por eso necesitamos saber interrogar para ver de dónde es la causa de eso, ¿no? Porque si no, tendríamos que ya hacer el estudio y todo eso. Las causas a determinarse de la metrorragia son numerosas, ¿no? Como ven, y de diferente carácter. Y según esto tenemos una clasificación. En las tumorales pueden ser benignas y malignas. ¿Cuáles creen que son las benignas? Mioma. Que avanzamos, miomas son normales. ¿Un pólipo es normal, es benigno o maligno? Benigno. Benigno. ¿Qué más hay en benigno? Estamos hablando de tumorales que vamos a encontrar, ¿no? Que puedan causar, ¿no? Los cistos, los quistes, si son gigantes o algo, son tumorales, pero si es un ovario poliquístico pequeño, no es una tumoración. Lo que puede haber es un endometrioma, ¿no? Un quiste hemorrágico, ¿no? Y malignas, ¿cuáles serían las tumoraciones tumorales? Puede ser un carcinoma, puede ser un cáncer, hay cáncer de ovario, ¿no? Hay cáncer endometriales o endometriosis, que endometriomas pueden causarse también malignos dependiendo de la capacidad. Inflamatoria, la más común, ¿no? Si estamos hablando de sangrado, puede haber un proceso inflamatorio, puede ser a nivel de trompa, ovario, una dermatitis, algo que pueda causar muchas veces, ¿no? Y si fuera gravídica, Aborto.
ya lo hablábamos, abrir la orden para hacer todo. Sencillo, tanto. Cuando les preguntan el examen, no avanzamos, no sé. Preguntan si es o no. ¿Y enfermedades endocrinas? Alteraciones Todas las hormonales. causas, ¿no? Tipo hipotiroidismo, ¿qué más? ¿Otra enfermedad? ¿Otras? Graves. Resistencia insulina pendiente muchas veces, ¿no? Y enfermedades generales que puedan causarte otro tipo de enfermedades, otro tipo de enfermedades que pueda darte un sangrado, ¿no? También tenemos hemopatía. ¿Cuáles creen que son las hemopatías? Muchas patologías, como dice, puede haber alteraciones de coagulación, alteraciones del coagulograma, plaquetopenia, ¿no? Trastornos psiquiátricos y neurovegetativos, dice. ¿Creen que entra esto acá o no? Sí. ¿Por qué? Psiquiatra no tiene nada que ver con el sangrado, ¿sí? Muchas veces sí, como dice, tiene razón, porque una persona no tiene la misma funcionalidad regular o fisiológica de otra persona que puede tener causas tales para el comportamiento o algo, o una persona como dice neurovegetativo que ha tenido una alteración y está, ¿no? El proceso vegetativo también puede tener enfermedades de todo el cuerpo, ¿no? Las iatrogenias ya son las causas de, como dijimos, puede ser una cirugía, una alteración, un trauma, o puede ser tal vez un corte, un vaso, como decíamos, ¿no? No ligado. Traumatismo de cervix, lo que hablábamos hace rato, puede haber una hemorragia coroidal, un golpe, un accidente, muchas veces, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, a veces nos llega pacientes con objetos que pueden causar también, ¿no? En la parte cervical. Hemorragias esporádicas pueden ser o pueden estar acompañadas de estados por otra parte fisiológicas también, digamos. En el caso, como hablaba el compañero, puede tener un sangrado, después tal vez tiene un sangrado, entonces son hemorragias esporádicas que pueden estar acompañadas de estos estados fisiológicos, como puede ser una alteración por la medicación, o muchas veces por, que es la mayoría que hace la chica, cuando tienen relaciones en día de peligro sin cuidarse, día de, ¿no? Que muchas veces pasa de 2 semanas y tienen un sangrado muchas veces. O cuando toman la medicación todos los días de píldora o cambian de muchas veces de anticonceptivos hormonales que a veces tienen, ¿no? Sangrado en el mismo mes por hacerse. Entonces, nada, fácil. ¿Entendimos? Y ahora, consideraciones acerca de las denominadas metrorragias disfuncionales. Si bien ahí dice, según la clasificación tenemos 2 categorías, aunque dice que la famosa denominada metrorragias disfuncionales no debería existir, o el término no deberíamos manejarlo así, ¿no? Que mayormente debemos manejarle como hemorragia o metrorragia. Pero si nosotros vamos, ¿qué tiene el nombre? Hemorragia disfuncional. Ya vemos, como dijimos al principio, puede ser primaria y secundaria, o sea, la causa que lo tuvo o la causa que lo provocó. Y según su clasificación, ¿no? Pueden darnos 2 categorías. Aquí la clasifica como orgánica y disfuncional. El mismo nombre también lo dice, ¿no? Pero en las orgánicas estamos en los tumores, los inflamatorios, trastornos de gravidez, lo que vimos anteriormente. Entonces eso puede entrar en trastornos orgánicos que tiene la paciente. Y disfuncionales, que muchas veces dicen, no, depende de estos factores especificados. Entonces, ¿hay una confusión? ¿Entienden qué quiere decir orgánica y funcional? No. Si estamos hablando a consideraciones acerca de las denominadas metrorragias, pero disfuncionales. Pueden ver estas 2 categorías. Pero como dice, las disfuncionales no dependen de los factores muchas veces especificados que puede dar una enfermedad, una patología, un proceso inflamatorio, una gravidez. No dependen mucho. Las orgánicas son las que son más causas de procesos tumorales, inflamatorios o gravidez que lo que más hemos visto. Entonces esas son más las orgánicas. Entonces, ahí está. En consecuencia, consideremos que el término disfuncional no define con exactitud lo que es o lo que se va a dar o va a tratar
de no emplearse en esta enfermedad. Y que la metrorragia solo es un síntoma. ¿Entiendes? Y no una entidad nosológica, o sea, no es una definición de esto de la enfermedad, no es una patología. Entonces, si entienden bien, consecuencia de considerarte el término disfuncional no define con exactitud qué se trata y tampoco que no se debe emplearse, como dicen, y que la metrorragia es solo un síntoma. Entonces, decimos nosotros, metrorragia funcional, metrorragia funcional a todos los pacientes que vienen. Entonces, no deberíamos, dice, manejar eso. Pero si en el hospital llega el paciente a cualquier lugar, nosotros, metrorragia funcional. Ella llega con sangrado por ahí, como dijimos, es solamente una causa que sea, tal vez, dependiente de la alteración de su menstruación, ¿no? Pero que esté causando a causa de un medicamento o una alteración, entonces otro metrorragia funcional, ¿no? Entonces dice, a consecuencia de eso, nosotros no debemos determinarlo, ¿no? O sea, no te define con exactitud esto, las diferentes causas que hemos visto, la clasificación que hemos visto hasta el número 10, no te define. Pero que si se trata, ¿no?, de emplearse, entonces solamente es un síntoma, ¿no? Y no algo que es de una enfermedad que te define, ¿ya? Solamente te va a dar un síntoma. Por eso dijimos que sí, porque no es una enfermedad. Aquí tenemos, si esto dijera que fuera positivo, diría que es una enfermedad. Entonces aquí le estoy diciendo que no es una enfermedad, solamente es un síntoma, como en un principio. Causa motiva o etiológica, mayormente, ¿no? Su causa es lo motivo, etiología. ¿Y cuál es? El estudio anatómico patológico. Si una paciente está con mucho sangrado, le haces una ecografía, vemos el endometrio rosado, nosotros pensamos primero disfunción, ¿no? Dijimos que no es disfunción, solo es un signo de una metrorragia. ¿Y qué tenemos que hacer? Muchas veces un estudio. ¿Y cómo hacemos el estudio? La ecografía o dependiendo del otro estudio que podamos hacer. Pero la ecografía es el primero que nos va a dar un diagnóstico presuntivo. ¿Y qué nos va a motivar? ¿Cuál va a ser la causa de la etiología? El estudio anatómico patológico. Por eso a veces hacemos de grado biopsia, sacamos tejido endometrial, mandamos a analizar y el estudio patológico nos va a decir la causa, ¿no? En casos de metrorragia muchas veces depende de qué es orgánica. ¿Qué era orgánica? ¿Acá nos ponemos orgánica? Tumores. Todo lo que causa, ¿no ves? Como decir, tumores, gravidez, ¿qué más? Inflamación, correcto. ¿No ves? Puede ser en casos de metrorragia depender de la parte orgánica. Y si tiene una amplia variabilidad o un aspecto general, ¿no?, va a haber diferentes tipos, ¿no?, de endometrios que suelen hallar. Aquí estamos hablando de la causa de un sangrado con hemorragia. El estudio hematopatológico va a dar la causa de ese sangrado. Que puede depender de esto, pero muchas veces de la parte endometrial, ¿no? Y esto es lo que nos va a dar el diagnóstico correcto. O nos va a motivar a que vamos a saber su causa, su etiología, por qué era ese sangrado. Si es proliferativo o hiperplásico, ¿qué quiere decir? Proliferativo, está aumentado o está agrandado, hiperplásico. Si es secretorio, ¿no?, si es el proceso de secreción en el momento que está la formación del ciclo del endometrio. Si es residual, si haya quedado tal vez restos de eso que esté causando y el útero lo contraiga, va a sangrar. Si es atrófico, muchas veces en pacientes que tienen disminución hormonal, muchas veces va a haber causa, ¿no? Como ser en pacientes con menopausia, climaterio, puede haber, ¿no? Si es normal, que puede tener un endometrio engrosado y por eso causa sangrado, o dependiendo los estadios que tenga irregularidad y puede tener muchas veces sangrados regulares durante 1 o 2 veces al mes en el mismo ciclo. Entonces, una causa de la parte endometrial que nos puede causar esto, dependiendo de los tipos que vamos a encontrar, pero según el estudio, ¿Cómo es estudio? Estudio. Por decir, hacemos un legrado biopsia, el tejido endometrial saco, pongo en un frasquito estéril, le pongo yo el... ¿Cómo sería biopsia? O sea, la biopsia es un tejido que vos vas a poner y que
en un tejido que vas a poner en un frasquito estéril con formol. Eso lo mandas al patólogo y el patólogo es quien nos va a dar el estudio de todo ese pedazo de tejido, y entonces ese es un estudio anatomopatológico, o sea, el resultado de eso, ¿no? Entonces aquí el que nos va a dar el resultado es el patólogo, ¿no? Doutor, si la metrorragia no es algo normal, es anormal, en este caso que ahí tiene uno de su caso sería normal, ¿qué podemos hacer? Ese tipo de... Si por decir este estudio anatomopatológico nos va a determinar estos tipos que, si nos dice que es normal, ¿no? Entonces es una paciente que no necesita ninguna medicación, posiblemente. O Sí, caso este sangrado fisiológico, ¿entiendes? Pero ahorita igual vamos a llegar a lo que es tratamiento, que todo tiene que tener tratamiento. No por decir, el estudio de este tejido que mandamos nos va a decir en qué fase está o qué tejido está aumentado o disminuido. Entonces puede decir que el estudio anatomopatológico nos va a decir, es normal, no tiene nada. O puede ser que esté proliferativo, aumentando, nuevo, Sí. ¿no? O puede ser en la fase secretoria que está la mujer y está causando eso. Residual que esté, restos que hayan quedado, ¿no? Atrófico, una persona tal vez ya sea por un climaterio menopáusico, o maduración irregular por una alteración hormonal que tenga. Y se dice que es normal, puede ser que la paciente tenga un ciclo normal, ¿no? Que puede haber causado tal vez por una medicación en ese momento y después pasa. Porque las mujeres que toman el día de sangran, pero el otro mes están normal. Hay pacientes que usan anticonceptivos hormonales, se colocan, ¿no? Ese mes pueden sangrar y al siguiente están normal, ¿entiendes? Entonces si es algo normal, no necesita. Pero si mantiene ya mucho tiempo o hay un cambio del tejido, podríamos llamar a eso. Ahora, características poco comunes que también podemos encontrar en la metrorragia. Metrorragia de la recién nacida. Avanzamos, ¿no? A un tema. ¿Recuerdan o no? Sí. Puede haber, ¿no? Una de las causas que podemos clasificarla es, ¿qué se llamaba el nombre correcto? Nadie más. ¿Y por qué no pusieron eso en el examen? Todo, pues. Todavía les dije, pregunta de examen, ¿no? Y me pusieron fase secretora, me pusieron. Después me pusieron algo de que era resistencia recién nacida. O sea, estaba en la idea, ¿no? Pero entonces, una de las causas poco comunes puede darnos, sí, puede darnos metrorragia ovulatoria. ¿Quién de las chicas ha tenido una metrorragia ovulatoria? En toda su vida va a decir que no han tenido. Han tenido. ¿Sí o no? La metrorragia ovulatoria muchas veces la paciente a veces cuando está ovulando sangra. Y se asustan, muchas veces piensan que porque tuvieron tal vez un ciclo irregular o tuvieron días de peligro y tomaron medicación, sangra. Pero ocurre que puede haber sangrado cuando estamos ovulando. A veces sangra un poco, pero hay otras que pueden tener sangrado por el mismo cambio hormonal. Y a veces ovulan 2 veces al mes. Puede ocurrir en estos casos. Metrorragia de implantación ovular, igual muchas veces. Hay pacientes que dicen, no tengo náuseas, malestar, como un síntoma de un embarazo. Y muchas veces les digo, es implantación ovular, y a veces con esto se sabe que puede dar embarazo. No, pero si la menstruación vino normal, los 3 meses, y vos le haces 7, 8 semanas, entonces hay muchas personas que pasan por esto y cuando acuerdan ya no se dieron cuenta, piensan que están con menstruación y están embarazados. Si han tenido los días de peligro, las que nunca tenían no va a decir que están embarazados. Metrorragia psicogénicas. ¿Cuáles son las psicogénicas? Que con todos los temas que le estamos haciendo, que son algo trastorno psicogénico, alteración, ¿no? Tú puedes creer que tienes una enfermedad o algo, empiezas a sangrar y igual puede lo mismo que con la metrorragia. Y metrorragia por neuropatía, la complicación que puede una alteración ya sea del ciclo, de alguna alteración de neuropatía, o tenemos alguna medicación, o tenemos tal vez tiene una alteración de neuropatía por alguna enfermedad de base, también puede.
y los diagnósticos, tratamientos. ¿Cuál es el diagnóstico más certero? ¿Ah? Viene una paciente, pero el diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico más certero? Estudo anatomopatológico. Não. Ultrassonografia. O diagnóstico é sangrado, está mirando aí. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ah? ¿Qué? História da enfermidade atual? Por ahí va, pero ¿cuál es el diagnóstico? Clínico. Clínico, Clínico, que hablei? Hablei isso. Ah, não, que tacto. Isso, vai mirar isso. Pues no le escucho. Ah, Si no hubiera hecho así. Entonces, el diagnóstico más correcto, ¿cuál es? La anamnesis, el examen físico, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer, ver, revisar, ¿no? Y hacer un examen igual especular que está haciendo, ¿no? Para eso igual no sirve el examen especular. ¿Para qué? Para ver y determinar el tipo de sangrado, de dónde viene, todo eso. Hacer un tacto, revisar, verificar. Porque si hacemos un examen especular podemos encontrar ya sea de canal vaginal, puede ser de cuello uterino, puede ser por ejemplo, un problema de cáncer, puede haber tal vez una lesión a nivel del cuello, o muchas veces puede haber pacientes que se han hecho procedimientos y a veces el pinzamiento, el pollito fue integrado para un sangrado y después puede haber un vasito que esté sangrando. Y en el tacto vamos a determinar, ¿no? Si fuera un cáncer o algo, y la ecografía, ¿no? Que nos va a determinar muchas veces ya si hay un mioma, hay un pólipo, o tal vez hay un endometrio engrosado, o una hiperplasia. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento normalmente nosotros vamos a ver las causas. Si fuera algo fisiológico que está acompañado de algo orgánico con algo más como una disfunción, usamos muchas veces hormonas, ¿no? Dependiendo de la alteración, ¿no? Puede ser tal vez un progesterona que damos muchas veces en pacientes que son adultos, mayores, ¿no? O si son jóvenes, el anticonceptivo que usan, que igual tiene hormonas, que tiene estradiol, progesterona, progestágenos como ser o androgénicos, que muchas veces ayudan también a los sangrados, ¿no? O muchas veces si ya toca hacer quirúrgico, tendríamos que revisar y ver la causa. Pero si fuera una paciente que está sangrando y tiene un cáncer, entonces ya es Doutor. a la parte. como também na metrorragia pode haver uma hipovolemia, pode legar caso de haver uma transfusão sanguínea também? ¿Una qué? Uma transfusão sanguínea. Claro, hay pacientes que han llegado con shock hipovolémico. Nos ha llegado con shock hipovolémico. Y el shock hipovolémico, mayormente, si dependiendo del grado, muchas veces lo primero que tenemos que hacer es clasificar a una paciente como código rojo, se llama. Y el código rojo ya incluye un sinnúmero de todo el equipo quirúrgico o el equipo que está ahí. Entonces, entre laboratorio, banco de sangre, cuidados intermedios, ¿no? Y los estados de enfermería y salud. Entonces, muchas veces tenemos que primero colocar el sangre, ¿no? Aunque no lo crean, como les he mostrado, aquí les mostré la hemoglobina de 4 que llevan pacientes al hospital. Con 4 hemoglobinas. Con 4 hemoglobinas, 5 hemoglobinas llegan por sangrado. Pode dar o ácido de conexão antes de ficar pronto os exames? Si la paciente llega con sangrado abundante, con shock hipovolémico, entonces lo primero es la transfusión, ¿no? Después nosotros tenemos que hacer el examen físico, revisar, ver, ¿no? Que posiblemente por ahí, digamos, como les dije, llega con solamente un desgarro, por una trauma, y nosotros determinamos la causa, ¿no? Y entonces se considera un código rojo y hay un equipo multidisciplinario. Entonces, mientras por decir el ginecólogo está revisando, o si para hacer puntos suturando, entonces el otro está haciendo laboratorio, el otro está haciendo transfusión, darle cuidado intermedio, el médico internista ya hace tratamiento médico interno, físico, le pone líquido, le pone ácido tranexámico, le pone sangre, plasma, lo que tenga. Entonces, cuando se considera así, se maneja como un código rojo, ¿no? Pero si la paciente no tiene una hemorragia, como dice que llegue con mucho hipovolémico y puede tratarse, entonces nosotros primero hacemos la anamnesis, revisar, tanto, y una ecografía para determinar y ver la causa, ¿no? Puede ser tal vez, como les dije, una paciente adulta con una hiperplasia, que damos medicación, o puede ser una paciente que tenga ya está.
Gracias, terminamos la clase. ¿Y qué tenemos que hacer? El tratamiento, ¿no? Como les dije, dar muchas veces la progesterona en personas adultas, si es necesario, para tratar, ¿no? Con una hiperplasia endometrial, lo que dijimos de grado biopsia. Una paciente joven, darle medicación posiblemente de lo que es el tratamiento novulatorio, pacientes que son así, ¿no? Y dependiendo de la causa, los partes quirúrgicos. ¿Qué tenemos que hacer? Prohibir la metrorragia, o sea, tenemos que tratar de parar eso, ¿no? Para eso el tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar la recidiva. Puede ser que, como dice ella, le doy un ácido tranexámico, se va. ¿Qué es lo que hacen ahora? Vienen las pacientes, oiga, con vitamina K, no sé por qué, les ponen en el centro vitamina K. El doctor me dio vitamina K y paró de sangrar, sí, un poquito, pero sí. Y vos le ves su receta tomando vitamina K y le ponen vitamina K. Bueno, a veces los centros de salud dicen, doctor, no tenemos nada más aquí en los centros, a veces no hay ni para oxitocina, ni para nada, ¿no? Ni para unifedipina nos mandan, ¿no? No podemos usar, dicen que según primer nivel, segundo es diferente, a tercer nivel, entonces todavía vienen con vitamina K. Entonces, en el caso de esa paciente, digamos, tratar de parar el sangrado, ¿no? Si es un sangrado, como dice, hormonal, muchas veces podemos darle una medicación. Ácido tranexámico se usa. También podemos usar el etancilato, ¿no? Pero, y si una paciente es obesa, hipertensa y a veces le dan metergin, le dan a veces, ¿no? Le ponen metergin o le dan, ¿qué es el metergin? O el ergotrate, que es lo mismo, ¿no? Pero eso puede hacer hipertensión más a la paciente, subir la presión, no se puede dar. Entonces podemos usar eso, ¿no? Y evitar la recidiva, darle medicación, ver la causa para que no vuelva la paciente, porque a veces les da a 3-4 días la paciente para el sangrado, no sé si ni laboratorio ni colectivo, nada. Después a los 2-3 meses otra vez hay pacientes que hacen recidiva. Vienen con anemia 4 o 5, le ponemos sangre, toda señora tiene que hacerse estudio laboratorio que posiblemente era una hiperplasia endometrial, hay que hacer una histerectomía y tiene que hacer todo este estudio y programarse para esta fecha. No viene el paciente. Vuelve a los 2-3 meses otra vez con misma hemorragia, con 5 volúmenes, otra vez que se ponerle sangre, entonces eso tenemos que evitar y tratar, ¿no? Y muchas veces en las pacientes cuando tienen la alteración, establecer el ciclo, darle las hormonas, los anticonceptivos, estradiol, progesterona, progestágeno, ¿no? O muchas veces si tienen un problema de que ya sea que sea tal vez un ciclo de tal vez un ovario poliquístico, una endometriosis que te causan esas cosas, darle medicación.